Paulino, Berenice, Verónica, que ya creo que ya fue la que se dio de baja, y Santiago, así como Toral. Yo sí del equipo estoy yo. ¿Y quién va a responder? ¿Con quién continuamos, hija? No sé quién esté, pero yo sigo después de esa persona, creo. Pues continúa, hijo, porque esta persona que estaba exponiendo, que quién era. ¿No era Mildred? Era Mildred. Preguntamos dónde está la doctora Mildred Carrillo. ¿Tiene un modo de comunicarse con ella? Ya le estoy preguntando, profe, a ver si me contesta ahorita. Uh-huh. Bueno, ahí en ese dibujo, doctores, doctor Joaquín, si nos ayuda. Váyase al campo visual hasta arriba, donde está el campo visual en forma de arco. Ándele, miren, todo lo que está en rosa, señala lo que está en rosa. Señala lo que está en rosa, lo que está en rosa. Eso, va a llegar a la retina temporal del ojo derecho y al mismo tiempo va a llegar, señala la retina temporal del ojo derecho. Ahí con el cursor sigue, cómo iría la luz. Desde ahí va la luz a la retina temporal de ojo derecho. Eso es muy bien. En rosa, muy bien. Pero también va a la retina nasal del ojo izquierdo. Qué padre, ¿no? Entonces yo sé que la nasal del ojo izquierdo va a llegar al núcleo geniculado del ojo derecho. Y ya vieron que todo el campo visual izquierdo llegó al núcleo geniculado derecho. Y ahora vámonos al campo visual derecho, que está en azul. Campo visual derecho en azul, campo visual hasta arriba, ándele, campo visual. Y ese campo visual derecho en azul va a estimular retina nasal de ojo derecho, nasal de ojo derecho, ese mero, ahí está, nasal en azul. Y al mismo tiempo va a estimular retina temporal del ojo izquierdo, ¿no? Qué padre. Pero como yo sé que ese ojo izquierdo es la retina temporal, quédate ahí mismo en el ojo izquierdo, hijo. Es la retina temporal. Va a llegar al núcleo geniculado del mismo lado, ¿ya ven? Ándele. Pero como está estimulando retina nasal del ojo izquierdo, vámonos al otro ojo, ándele en azul, va a llegar, perdón, de ojo derecho, va a llegar al núcleo genicular izquierdo. ¿Ya ven? Entonces toda la información del campo visual izquierdo, finalmente, ¿qué pasó? Finalmente llegó al núcleo geniculado del ojo contralateral, del ojo izquierdo. Campo derecho, ojo izquierdo. Campo izquierdo, ojo derecho. Pero además llega de los dos ojos. ¿Vale? Perdón, núcleo geniculado derecho, núcleo geniculado izquierdo. Pero a final de cuentas llega de la información de los dos. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Dónde está Mildred? ¿Que siempre sí llegó, no llegó? Ya, profe, ya aquí estoy. Doctora, doctora, buena tarde, doctor. Ya llegué para que no andemos Buenas tardes, ya llegué. Disculpe. ¿Por qué llega tarde? Bueno, ya no, última vez que vuelve a pasar esto, doctor. Sí. Seguimos. La que sigue, por fin.
Bueno, otra de las características es que el disco óptico situado en la mitad nasal de la retina, que carece de fotorreceptores, pues por tanto es el responsable del punto ciego, detectado en la perimetría, representado en el cuerpo geniculado externo contralateral por discontinuidades celulares en las capas 4 y 6. Esto es una característica constante. Y bueno, al lado tenemos igual la imagen, son microfotografías de cortes del cuerpo geniculado externo humano. Y podemos ver el punto ciego, que está representado por discontinuidades en las láminas 6, en la primera imagen, en la imagen A. Y luego dice que las láminas 4 y 6 se fusionan lateralmente en A y B y originan un segmento bilaminar en la parte ventral. El segmento bilaminar recibe impulsos de la retina nasal contralateral más interna que capta el campo visual monocular, o sea, la media luna monocular. Bueno, también tenemos que las células alfa son las que dan la percepción del movimiento y la estereopsis. A estas se le denominan también células fásicas o transitorias. Las células beta, por lo tanto, están implicadas en la visión del color, siendo las más abundantes, presentando respuestas de tipo on y off durante todo el tiempo que dura la iluminación retinana. Estas se denominan también células tónicas o sostenidas. Y bueno, por otra parte, la vascularización del cuerpo geniculado externo se halla asegurada por las arterias coroidea anterior y sobre todo la cerebral posterior, que forman una red. Ahí, detente. Ya estamos viendo vascularización. ¿Ya terminamos geniculado? Sí. Bueno, es parte de geniculado, la vascularización. Sí, es que, a ver, dame la siguiente diapositiva. No. Regresamos al geniculado. ¿Qué nos faltó decir, Mildred? Y tú sí lo sabes bien. ¿Qué nos faltó decir? ¿Qué nos faltó decir ahí? Recuerda que les dije, hay 5 cosas bien importantes. Una es quiasma, una es cuerpo geniculado. ¿Qué nos faltó decir, hija? Y ese sí es tachezote, ¿eh? Si no dijeron eso, quiere decir que está mal la presentación. Súper tachezote. ¿Qué nos faltó decir? Las relaciones. No. Bueno, las relaciones sí nos faltaron, pero no es lo más importante. Las funciones. ¿Cuál? Las funciones. ¿Cuáles? Las funciones. También nos faltaron las funciones. Pero todavía nos faltaron otras cosas, algo más importante que las relaciones y las funciones. ¿Qué nos faltó, Mildred? Pues, no sé, profe. Capas grises y blancas. ¿Mande? Capas grises y blancas. No. No, eso ya se dijo. No. Bueno, aquí sí es un tachezote a la calificación, doctor. Miren, acabamos de decir hace un momento que la retina nasal llega al núcleo geniculado contralateral. La información
que se convierte en energía luminosa del campo visual temporal llega a retina contralateral, es decir, a retina nasal. ¿Están de acuerdo todos en eso? Y de retina nasal surgen fibras que llegarán al núcleo geniculado y a la radiación, perdón, y al tracto óptico del lado contralateral. ¿Por qué dijimos? Porque se cruzaban en quiasma, ¿cierto? Y dijimos que la información del campo visual nasal llegaba a la retina. La información del campo visual nasal llega a la retina Temporal. temporal, muy bien. Y como es retina temporal, estas fibras, ¿a dónde llegan? ¿A qué Al núcleo núcleo del geniculado mismo lado. llegan? ¿A qué Al núcleo núcleo del geniculado mismo llegan? ¿No al te escuché? ¿A dónde? al núcleo del mismo lado de la Perfecto, hija. ¿Quién eres tú? Mariana. Muy bien, hija. Muy bien, Mariana. Llegan al núcleo geniculado del mismo lado. Sí, porque son temporales y no se cruzan. Ahora, las fibras que se cruzan llegan a las capas 1, 3 y 6. Y las fibras directas llegan a las capas 2, 3 y 5. Sí, por lo que había dicho ese rato, ¿no? De que A ver, debe doctora, de a ver, ser. aguánteme, doctora, por favor. Usted no dijo eso y eso es verdaderamente importante. Vuelvo a repetir. Las capas 1 y 2, sistema magno. Las capas 3, 4, 5 y 6, sistema parvo. Pero las capas 2, 3 y 5 son ipsilaterales. Llegan al mismo lado. Llegan información del mismo lado. Pero las capas 1, 4 y 6 son o reciben información contralateral. Por favor, doctores, eso no lo habían dicho. No me diga, sí, eso ya se dijo porque no se había dicho, doctora. Y eso es verdaderamente importante, doctor. Entonces, el núcleo geniculado, ¿cuántas capas tiene? 6. 6, doctora. 6. De estas, ¿cuáles forman el sistema magno? La 1 y la 2. La 1 y la 2. La capa 1 recibe información ¿de dónde? De las ganglionares, los axones de las células ganglionares de los bastones. ¿De dónde? Contralateral. Muy bien, doctora. ¿Quién dijo contralateral? Yo, Mariana. Muy bien, Mariana. Me quedo contigo, hija. La capa 2 recibe ¿qué cosa, hija? Del mismo lado, ¿no? Del campo. ¿De qué es? ¿De qué fibras? Del sistema magno. Del sistema magno, muy bien. ¿De qué retina? O sea, del Primeramente, ¿el magno de dónde viene? Primeramente, ¿el magno de dónde viene? ¿El magno de dónde viene? ¿De qué fotorreceptores? los conos. ¿Cómo de los conos? Bastones. De los bastones, Mildred. A ver, ¿y de qué retina? Tú misma, Mildred, ¿de qué retina? ¿Nasal? Ya me voy a pegar un tiro. ¿Por qué temporal, doctor? Porque son las que se cruzan. No, doctor, las No, temporales. las temporales no se cruzan. A ver, Mildred, si tú lo puedes razonar, ¿por qué no me contestas lo que le pregunto? A ver, ¿de qué retina vienen, hija?
La temporal, ¿Por qué? porque ahí no se cruzan las fibras. Sí, pero ¿por qué más? Y les dije, anótenlo porque ustedes no lo dijeron. ¿Por qué razón? A lo mejor alguien lo anotó. Porque son contralaterales. No, doctora, no son Porque son contralaterales. A ver, ipsilaterales. mande, quién fue él o quién la anotó? Que diga, yo, profesor, yo lo anoté. ¿Quién lo anotó? O sea, les dije, esto es bien importante, es quizás la tercera cosa más importante que vamos a ver el día de hoy. Ya vimos cosas bien importantes. Primero, el orden retinotópico. Por ahí alguien lo anotó. Una de sus compañeritas lo anotó y le dije, lo de arriba siempre va a ser arriba, lo de abajo siempre va a ser abajo, lo temporal siempre va a ser ipsilateral, lo nasal siempre se va a cruzar a nivel del quiasma, por lo tanto va a llegar a tracto, núcleo geniculado y corteza contralateral. Eso lo dije en orden retinotópico ayer. Por ahí alguien lo anotó. ¿Quién lo anotó, hijo? Hijo de ayer. Una compañerita lo dijo, ¿lo puede repetir, profesor? No saben lo bonito que sentí porque dije, qué bueno que esto le interesó a unas compañeras. Por ahí les dije, otra cosa que es bien importante es la situación y las relaciones del quiasma, porque estas nos producen un cuadro clínico optométrico al 1000%. Este sí lo anotaron varios. Y ya llevamos dos cosas importantes. La tercera, lo acabamos de decir, en el núcleo geniculado. No es cierto, lo dijimos en el quiasma que se cruzaban. Las nasales siempre se cruzan. Esa fue la tercera. La cuarta la estamos diciendo ahorita. El núcleo geniculado tiene una organización. ¿Se organiza en cuántas capas? 6. En 6. Las primeras dos forman el sistema Magnocelular. proveniente de dónde? De las ganglionares, de los bastones. De los bastones. Y las 3, 4, 5 y 6 forman el sistema Parvocelular. proveniente de dónde? De las ganglionares de los conos. De las ganglionares enanas o ganglionares de los conos. Y luego dijimos que dentro de la organización del núcleo geniculado, que no lo dijeron ustedes, las capas que reciben las aferencias del mismo lado, es decir, de retina temporal, son las capas 2, 3 y 5. Y las capas que reciben las aferencias de la retina contralateral son la 1, la 4 y la 6. Concepto súper importante. No sé quién lo anotó, hace ratito lo dije, pero sí una mujer, me di cuenta que fue mujer porque dijo, permítame, profesor. Pero creo que de ahí nadie. Y doctores, no estamos para andar adivinando las cosas. Vuelvo a pedirles, ¿ya subieron la presentación? Ya, profesor. Qué bueno que ya la subieron. Vamos a tratar de subirlas temprano, hijos, para que todos tengamos acceso. ¿Sale? A las presentaciones. Estas cosas, doctores, no se las pregunto, créanme, por incomodarlos, definitivamente no. Se las pregunto, doctores, porque son los puntos claves para el examen. Ya nada más nos falta una cosa bien importante para terminar vías visuales. Bueno, por ahí pusimos todavía una sexta cosa muy importante, pero yo no lo quise decir ahorita porque creo que ya lo sabían. La retina temporal se proyecta del lado nasal.
La retina nasal se proyecta del lado temporal. El campo visual superior se proyecta en retina inferior. Campo visual inferior se proyecta en retina superior. Sí se comentó eso ahorita, ¿no? Sí. Bueno, por ahí nos falta una que es muy importante. La última ley que de la vía visual que no se nos puede escapar es que la organización a nivel de la corteza no es en 6 capas. Bueno, sí es en 6 capas, igual que el núcleo geniculado. De hecho, el tálamo organiza la información que va a llegar a la corteza. Esa es la función del tálamo, ¿sí sabían? Organizar la información que llega a la corteza. ¿En cuántas capas se organiza el núcleo geniculado? 6. En 6. ¿En cuántas se organiza la corteza? Pues también en 6. Lo acabamos de decir, la función del tálamo es organizar la información para que llegue de manera directa a la corteza. Ahora, ¿cómo se organiza? 3 capas ipsilaterales y 3 contralaterales. 3 ipsilaterales y 3 contralaterales. Ipsilaterales significa del mismo lado. Contralaterales significa del lado contrario. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cómo se organizan estas capas a nivel de la corteza? Y ya con eso es la última cosa importante que tendríamos que decir. La sexta cosa importante. Es que es de las vías visuales. ¿A quién le toca corteza? Estas capas se organizan de la misma manera. Información ipsi contra, información ipsi contra, ipsi contra. Y eso se llama sistema de columnas de dominancia. ¿Cómo dije que se llama eso? Sistema de columnas de dominancia. Entonces, doctores, esas son las cosas importantes de la vía visual. Quien sepa esas 6 cosas, doctores, ya el examen le hizo lo que el viento a Juárez. Por ahí alguien, es una muchacha, no creo que es Mariana. ¿Quién es la que siempre está anotando? Hasta me dijo, hace rato me dijo, vuélvalo a repetir, profesor. No ubico quién es. Pero yo les aseguro que a su compañerita le va a ir muy bien. Entonces, ya lo dije 2 veces, ya le dije cuáles son las capas ipsilaterales y cuáles son las contralaterales, y no podíamos pasar al siguiente tema que era radiaciones si no decíamos eso. Porque entonces, todo lo que contestemos en el examen nos va a salir mal. Porque solo las capas 1, 4 y 6 reciben información de ojo contralateral, y las capas 2, 3 y 5 reciben información del ojo del mismo lado. Y así llegan exactamente igual a la corteza. Solo que en la corteza las células se van a agrupar no en capas, sino también se van a agrupar en columnas, que se van a llamar columnas de dominancia. Un ojo sí, un ojo del mismo lado, un ojo del lado contrario, un ojo del mismo lado, uno del lado contrario. Esa misma columna de dominancia. Preguntas hasta este momento. Por cierto, ¿qué cosa es el núcleo geniculado lateral? Que no nos dieron una definición. El núcleo geniculado lateral es un conjunto o un grupo de células o de cuerpos celulares o de neuronas que se encuentran en la parte lateral externa del tálamo. Fisiológicamente se le describe como el centro de recepción talámica de las vías visuales, donde la información visual de las retinas es organizada. En capas para transmitirse hacia la corteza visual primaria. ¿Qué relaciones tiene? Internamente con el núcleo geniculado
interno. Bueno, si hay un núcleo geniculado externo, internamente tenemos al núcleo geniculado interno, que dijimos que qué información transmitía el núcleo geniculado interno. Vestibular. Auditiva. Auditiva, dijimos, esto es para la audición. ¿Sí lo dije o no lo dije? Sí. Entonces, doctores, hay que estar abusados aquí en la clase. Bueno, hacia afuera, ¿qué tiene el núcleo geniculado? ¿Con quién se relaciona externamente el núcleo geniculado? Regresan al dibujo de aquí. Con el segmento retrolenticular de la cápsula interna. Ándele, ¿y con quién más? Además de eso, ¿con quién más? Regresame al dibujazo. Al otro dibujo, donde está la vía visual completa. Al otro, a ese mero. ¿Ya lo vieron? Ahí está el espacio lenticular por donde van a pasar las capsulares, donde van a pasar las fibras lenticulares y capsulares. ¿Y qué más tengo además? Las radiaciones, ¿no es cierto? Entonces, esas son mis relaciones externas. Dale pues. Por delante, ¿a quién tengo? Pues a las radiaciones que también salen para adelante, ¿no es cierto? Dice, las radiaciones tienen que ir para atrás, ¿ya vieron? Tienen que ir para atrás, señálalo, dijo, ándale, tienen que ir para atrás porque tienen que llegar finalmente ¿a dónde? Finalmente A la ¿a dónde corteza. Perfecto, tienen que llegar a la corteza occipital. Pero fíjense cómo al principio señalamos del núcleo geniculado, dijo, ese huevito amarillo, esa yemita de huevo. Y señálanos cómo las células, las fibras, perdón, señala el trayecto de las fibras, ¿por dónde salen? De las fibras. Eso es, ¿para dónde salieron? ¿Para adelante o para atrás? Para ¿Para atrás. dónde salieron? Salieron para adelante, ¿no es cierto? A ver, ahí donde salieron, regrésate donde salieron. Ahí, camina suavecito, suavecito, lento, lento. Ahí quédate. En lugar de irse para atrás, ¿qué hicieron? ¿Se fueron para dónde? Una curva. Se fueron para adelante. Ahora, es como si en una carretera nosotros tuviéramos que llegar para atrás y en lugar de para atrás estamos para el lado contrario. ¿Qué tenemos que encontrar? Un retorno, ¿no es cierto? Regrésate, hijo, regrésate a donde está el núcleo geniculado. Entonces, ahí van, para adelante, en sentido contrario, y de repente encuentran el retorno, ¿y qué hacen? Dan la vuelta en U. Eso es, y ahora sí ya van en el carril correcto, pero ahora de sentido contrario, van hacia atrás para llegar a la corteza. Entonces, por delante, hijo, regrésate allá al núcleo geniculado. Ahí exactamente nos estabas tocando es adelante, y lo que tengo ahí son el origen de las radiaciones ópticas como relación desde adelante. ¿Ya les quedó claro las relaciones? Esto es muy importante porque ya vieron que en las radiaciones las fibras se desparraman. ¿Cómo la ven? ¿Está bien o está mal eso? Estamos hablando ahí de 1.000.000 de fibras. ¿Qué pasó con esas fibras? Se desparraman en abanico, ¿no es cierto? ¿Ya vieron cómo termina en abanico, hijos? Señálanos, Jackie, por favor, cómo termina en abanico. Ahí se abre el abanico. ¿Vieron cómo se abre el abanico? Señálanos el abanico. Muy bien. Ahí está ese abanico. ¿Ya vieron cómo se abrió? Dale, pues. Entonces, ¿ya les quedó claro qué cosa es el núcleo geniculado lateral? Es un núcleo cupuliforme constituido por cuerpos neuronales de células que se encuentran en la cara dorsal externa del tálamo. Ya dijimos que tiene 6 capas, ya dijimos que estas células se consideran fisiológicamente el centro de recepción de la información visual proveniente de los ojos. También ya dijimos que... ¿Qué otra cosa dijimos? Dijimos que... Es que me están pidiendo una carta de recomendación en este momento, un alumno. Híjole, es de esos alumnos que estoy bien orgulloso. No, con mucho gusto le hacemos su carta de recomendación. Bueno, ya dijimos que fisiológicamente el núcleo geniculado era el centro de recepción de la información visual proveniente de los ojos.
Pero además decíamos que tenía la función de organizar. ¿De organizar qué cosa? La información. Ándele, para que llegue a dónde. Ya La organizada a corteza. dónde. Corteza. A la Una corteza. ¿Cuál corteza. corteza? ¿A cuál Primaria. corteza? Eso es visual primaria, hija. Muy bien. ¿Quién fue la que dijo visual primaria? Fernanda. Muy bien, Fernandita. De veras que me siento re bien cuando me contestan así. Ya dijimos las relaciones y ya dijimos un aspecto de la organización que nos faltaba. Ahora sí, ya vámonos con la vascularización. Por favor, Mildred. Sí, profe. Bueno, la vascularización se halla asegurada por las arterias coroidea anterior y la cerebral posterior, que forman una red anastomótica en la superficie del órgano. De esta red surgen arteriolas que terminan en el interior del cuerpo geniculado o lo atraviesan para llevar la sangre a las radiaciones ópticas. Y bueno, en el dibujo me parece que la parte roja es la arteria coroidea anterior. Y la parte azul es la cerebral posterior. En ese dibujo, hija, regrésate al dibujo. No son arterias, son los colículos cuadrigéminos. Ah, ya. No son arterias, no porque estén azul son arterias, no porque son venas, no porque estén en rojo son arterias. Y gracias por preguntar qué cosas son los colículos. Gracias por preguntar. A todas las personas que les interesa saber qué son y para qué están los colículos, gracias por preguntar. ¿Qué son, profe? No les voy a decir, doctores, ¿cómo es posible que estemos hablando de cosas que tienen que ver con la vía visual? No pregunten, doctores. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y sí tienen mucho que ver con la función visual. Bueno, yo les voy a hablar de las radiaciones. Como ya dijimos, las radiaciones nacen del núcleo geniculado lateral y van a ir a la corteza visual que está ubicada en el lóbulo occipital. A estas radiaciones ópticas, ¿puedes cambiarle a la siguiente, por favor? Estas radiaciones ópticas también reciben el nombre de las radiaciones ópticas de Gratiolet o se me fue, el conducto, no, el Tracto genículo calcarino. tracto calcarino. Y también tienen el nombre de tracto, de vía talámica posterior. Siguiente, por favor. El origen de las radiaciones, como ya habíamos comentado, viene de los cuerpos de las células del núcleo geniculado lateral. Entonces, ¿qué son? Anatómicamente las radiaciones, ¿qué son? Axones. Perfecto, hija. ¿Dónde está el cuerpo neuronal? En el núcleo geniculado lateral. Perfecto, la segunda neurona. La primera es la ganglionar. La segunda el núcleo geniculado y van a mandar sus axones para hacer sinapsis con la tercera neurona que se encuentra ¿en dónde? En la corteza visual. ¿Quién eres tu hija? Mariana. Marianita, qué bien, hija. ¿Cómo te apellidas, hija? Mariana Guerrero García. Ah, pues tú ya te habrías trabajado conmigo, ¿verdad, hija? No, pues ahí. Sí, hija, gracias. Muy bien, Mariana, sigue, hija, perdón. Sí, bueno, la
La porción de origen, aquí las radiaciones se dirigen de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Y como dijo el profe, van a empezar o se van a originar hacia más anteriormente y luego van a hacer lo que es la rodilla, que van a girar hacia la parte ya posterior para ir a la corteza visual. Esta porción de Regrésate al dibujo. Regrésate al dibujo, hijo, por favor. Ahí quédate en ese dibujo. ¿En ese dibujo ya vieron? Y aquí señálame dónde están las radiaciones en azul. Las radiaciones ópticas en azul, hijo. Hijo, creo que ya prendí mi cámara y salió peor. La apago para ver si desaparece. Híjole, creo que salió peor. A ver, levanta un poquito la diapositiva a ver si podemos ver. ¿No les tapa ahí mi imagen? ¿No les tapa? A ver, No, hijo, profe. señálanos, por favor, con el cursor, hijo, las radiaciones ópticas. O tracto geniculocaltarino. Ándale, en el otro dibujo, hijo, en el azul. Ándale, ahora señálanos las del lado izquierdo que están en azul. Primero señálanos el núcleo geniculado. Eso está muy bien, hijo. Ahora, sube siguiendo el tracto azul de las radiaciones. De las radiaciones, no del tracto óptico. Ay, quédate. A ver, regresa al núcleo geniculado. Sube suavecito. Las radiaciones se dividen en 4 porciones. Esa es la primera. ¿Cómo se llama? Porción de origen. La segunda, ¿cómo se llama? Lo acaba de decir ahorita Mildred, ¿cómo se llama? Y Mariana, las dos lo dijeron. La porción de la rodilla. Muy bien, Mariana. Porque ahí se dan una curvatura como si fuera una rodilla. Ahora, señálanos con el cursor la rodilla, hijo. Eso es la curvita. Date toda la vuelta, como si fuera un cochecito y dieras toda la vuelta. Como si estuvieras echando Nintendo, eso es. Y ahora ya, ahí donde llegaste, tiene una porción recta, ¿cómo se llama? Porción media. O anteroposterior. Y finalmente tenemos otra porción donde se desparraman. Señálala, por favor. Con el cursor. Donde se desparraman. Eso es, ¿cómo se llama esa porción? Es la porción terminal. Muy bien, Mariana. Muy bien. ¿Les quedó claro a todos? ¿Cuántas porciones Sí. tienen las radiaciones? 4. Vallarta, Suara, díganos cuáles son esas 4. Vallarta, Suara. Vallarta, Azuara. Vallarta, Azuara. ¿Se encuentra Vallarta, Azuara? No vino, ¿verdad? Entonces dejen donde se para el cursor. Se paró aquí en Emiliano. ¿Cómo se llaman esas porciones, dijo? La primera porción es la de origen. Muy bien. La segunda es la porción de la rodilla. La tercera es la porción anteroposterior y la última es la porción terminal. ¿Qué sucede en la de origen, hijo? Las fibras hacia dónde se dirigen. Hacia el... Se dirigen hacia adelante, ¿no es cierto? Sí. Sí. Cuando deberían de dirigirse ¿para dónde? Posteriormente. Pues se deberían dirigir para atrás, muy bien. Y luego, ¿qué otra porción sigue, Emiliano? La porción de la rodilla. ¿Qué sucede en la porción de la rodilla? Sigue hacia adelante. Hacen la curva. Emiliano,
Sí, permíteme. Hacen la curva. Muy bien. ¿Y luego qué porción sigue, hijo? La anteroposterior. ¿Ahí cómo son las fibras? Son. ¿Quién sabe cómo son ahí? ¿Son rectas? Casi rectas y con un trayecto anteroposterior. Y finalmente, ¿cuál porción sigue, Emiliano? La terminal. ¿Qué pasa con las fibras? Pues. Bueno, te tardas mucho en contestar, mano. A ver, Fernando, ¿qué sucede? Ah, no, no llegó Fernando. Vizcarra, Pablo. ¿Qué pasó ahí, Pablo? Con las fibras. Hernández, Vizcarra, Pablo. Hernández, Vizcarra, Pablo. Pues ni modo, le vamos a poner que se salió de la clase. A ver, si Pablo ya se salió de la clase, porque tiene otras cosas más importantes. Vamos a preguntarle entonces a... Aquí ya se paró donde dice Espinosa Martínez Dylan. ¿Qué pasa ahí, Dylan? Con las fibras. Se van hacia el tálamo. ¿Es una otra curva? No. A ver, señala, por favor, Y aquí, muy bien. ¿Qué pasó ahí con las fibras, dijo? Yo utilicé una palabra medio fea. ¿Qué les dije que hacían? Des- desparraman. Se desparraman, muy bien. Pero no es que se desparramen, más bien dicho, las fibras se dispersan, ¿no? Se Sí. dispersan en forma de abanico. ¿Están de acuerdo? Bueno, sale pues, Sí. siguiente diapositiva. Bueno, sí, ahí. Estas fibras, como ya comentamos, se dirigen de hacia adentro, o sea, van anteriores, y luego hacia afuera, posterior, y a esa parte se le llama la rodilla por el giro que hacen. Se dirigen a la parte de la corteza visual y se van, bueno, como llegan, como dijo el profe, se dice que llegan en abanico y se diferencian de 3 fascículos: el superior con dirección al labio superior de la cisura calcarina, el inferior dirigido al labio inferior de la misma y el posterior que termina en el extremo trasero del lóbulo occipital. Yo como, bueno, más o menos creo que es así, profe, o como lo entendí, es que las fibras que van, o sea, que son superiores, van a ir hacia arriba, o sea, siempre van a ser superiores y las inferiores, pues van a ser inferiores. Y de ¿Cómo se hecho, llama eso, Isla? ¿Cómo se llama eso? ¿no es el principio de centralización? No. Ajá, ¿Quién lo dijo retinotópico. por ahí? ¿Quién lo dijo? ¿Quién es esa niñita que siempre me anda haciendo retinotópico? Porque tiene toda la razón y me agrada porque ella es la que me ha preguntado, profesor, voy a repetir eso. ¿Quién eres, hija? Bueno, yo lo mencioné, soy Brenda, pero no pregunto mucho. Bueno, muy bien, Brenda, muy bien. Eso se llama orden retinotópico, lo acabamos de decir. Las fibras superiores siempre van a ser superiores. Las fibras inferiores siempre inferiores. Las temporales siempre van a ser ipsilaterales. Y las nasales, es más, mira, de una vez ahí está el dibujo bien chido, ¿no? Está súper chido. Ayúdanos, Yaquín, por favor. Aquí nos vamos a tardar un poquito, ¿no? Échanos la mano, Yaquín, ahí con el cursor. Bien, entonces vete al ojo izquierdo, allá arriba.
Hechos allá arriba de ese ojo izquierdo. Ahora, por favor, pon en el centro. Ahí mero, quédate con el cursor. Ahora, vete del lado temporal. Vete del lado temporal, hijo, no nasal. Vete del lado temporal. Eso es. Ahora, dijimos las temporales siempre son temporales, siempre son ipsilaterales. Sigue, por favor, esas fibras. Sigue, por favor, sigue ese caminito, sigue ese caminito, sigue ese caminito. Eso, sigue el caminito, sigue el caminito, sigue el caminito. Ándale, así síguelo. Ándele, llegaron al núcleo geniculado del mismo lado. ¿A qué capas? A las capas 2, 3 y 5. Ahora vete a las nasales, hijo. Eso es. Ahora sigue el caminito de las nasales. Ay, aguántate a los chicharrones. ¿Qué pasó en el quiasma, hijos? Se cruzó la información. Se cruza. Se cruzaron. ¿Para dónde? Para llegar al tracto óptico y al núcleo geniculado. ¿De qué lado sigue el camino? Del lado contrario. Ojo izquierdo, núcleo geniculado derecho. ¿Ya vieron? Pero, ¿sí? ¿Ya vieron? Ahora, ¿a qué capas? No te me muevas de ahí. ¿A qué capas? 1, 4 y 6. ¿Quién lo dijo? Jair Zacarías. Muy bien, Jair. Así, mijo, así deben de contestar. Así deben de contestar. Porque así viene el examen. Les dije que el examen de retina estaba muy fácil, me pasé de barco. Realmente el de retina es fácil. ¿Cómo creen que es el de vías visuales? Difícil. Difícil. Ahí sí viene lo difícil. Entonces, ahí sí se me van a tener que poner a estudiar. No hay de otra. Y si seguimos el cursor con el ojo, que en realidad lo dijimos al revés, es que el dibujo los dos tiene como izquierdo, ¿no? Los dos tiene como izquierdo, ¿no? En realidad hace ratito vimos del derecho. Pero es que pensé que estaba de arriba hacia abajo, pero no está, está de abajo, pensé que estaba de abajo hacia arriba, pero está de arriba hacia abajo, como debe de ser. Entonces es el izquierdo. Sigue por favor las temporales, bueno, están las nasales, sigue las nasales, como quieras. Sigue las nasales. ¿Qué pasa con las nasales? Ya sabemos que qué va a suceder. Se van a Entrecruzar. y van a llegar finalmente al núcleo geniculado del lado contrario. Y van a continuarse con las radiaciones, igual del lado contrario, sigue las radiaciones, dijo. Sigue las radiaciones del lado contrario y finalmente van a llegar a corteza del lado contrario. Y ahí en el centro, en el centro del dibujo, hijo, en el centro del dibujo, donde dice tracto óptico. Tracto óptico. Ahí en el centro. No toques el tracto óptico. Vete al centro del dibujo. Vete al centro del dibujo. Ahí donde está el espacio en blanco. Ahí, raya hacia arriba y hacia abajo, raya hacia arriba y hacia abajo. Ándale, así ráyalo. Va a haber muchas fibras que se van a llamar el cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso permite que la información de un hemisferio cerebral se conecte con la del otro hemisferio cerebral. Y de esta manera, los dos cerebros interconectados nos envían información de los dos ojos, de las dos fosas nasales, y nosotros somos capaces de conjuntar esa información, en el caso de los ojos, para la estereopsis o para la visión en profundidad. Preguntas. ¿Sí quedó bien claro esto? ¿Puede repetir lo último, por favor? ¿Cómo? ¿Desde dónde, hija? ¿Desde dónde? ¿Quién eres tu hija? Fernanda. Fernanda, hija. También Fernanda es de las que pregunta mucho. Estoy muy contento también con Brenda, con Mariana, con Fernanda, con esta Atenea, pues siempre pregunta.
A ver, Fernandita, desde dónde repito, hija? Es que dijo que el cuerpo calloso iba a ser el que va a permitir que los dos Ahí, hemisferios señálame. se conecten. Señálame el cuerpo calloso, hijo, por favor. Y haces nuevamente el cuerpo calloso, así como está moviendo el cursor de aquí. Son axones que van de un lado de un hemisferio a otro, de lado a lado se conectan. Y se están pasando la información, hagan de cuenta que son dos gemelos malignos. De hecho, un hemisferio es del maligno y otro es del benigno. ¿Saben cuál es el maligno? No. El maligno es el derecho. Ah, no es cierto, ahora no les digo yo así. Yo lo hago bien prejuicioso, ¿no? Yo lo hago bien prejuicioso, el cerebro derecho. ¿Sí saben para qué sirve el ojo derecho? ¿El hemisferio es derecho? ¿O no No. saben para qué? Ujú. No, profe. ¿Alguien sabe de los que estamos en la clase para qué sirve el hemisferio derecho del cerebro? Es como No el sé. sentimental o el que se encarga, por decirlo así, de las actividades que realizamos en las artes. Eso es, cosas que no sirven, hija. Si mi cerebro derecho lo tengo bien desarrollado, pues voy a estudiar una licenciatura en ciencias políticas, en pedagogía y esas cositas chiquititas, esas licenciaturas de chocolate. ¿Para qué sirve el cerebro izquierdo, hija? Es el racional. ¿Y qué más? ¿Analítico? El de la ¿Qué lógica. más? ¿Qué más? ¿Qué más? Licenciatura La chidas. actividad motora, ¿no, profe? También. Los dos son motores, dijo, pero ¿qué más hace? ¿Les gustan las matemáticas? Yo le digo bien emocionado y como que ustedes a lo mejor dicen, no, No. profesor. Híjole, o sea, para eso me gustaban, chamacos. ¿No les gusta la física? La física dos, sí, pero las dos están bien matemáticas. chidas. ¿Les gusta la química? Sí, sí. Bien, doctores, todas las ciencias duras, lo que de veras sirve para la supervivencia, está del lado izquierdo. Entonces, las personas que tenemos desarrollado el cerebro izquierdo, como yo, amamos las matemáticas, amamos la física, amamos la química, y no nos da miedo entrar a un examen de cálculo, estudiar una ingeniería, estudiar medicina, estudiar optometría por los cálculos de óptica. Las cosas de óptica nos dan risa. Ah, es que el examen está bien duro, yo ni estudiaba para óptica. No estudiaba nada. Es de las pocas materias que no necesitas estudiar. ¿Por qué? Pues porque todos son números y todos los números son perfectos, te permiten hacer cálculos. Si tu cálculo no es perfecto, pues estás mal. ¿Cómo te fue en el examen? Ay, pues todas bien, les decían mis compañeros, saqué 10. No seas payaso, hermano, no seas presumido. Llegaba la calificación de Hernández Navarrete 10. Porque yo ya sabía que el cálculo no había fallado. Y ya el otro cerebro, que es ahí, no sé por qué, nos puso Dios, pues es que para tocar la guitarrita, que para hacer de comer, que para estudiar un librito de historia, política, y esas cosas que no son útiles para la supervivencia. Entonces, estos dos cerebros no es cierto que en realidad son igual de importantes. Yo soy bien payaso, ¿verdad? El profe Armando de panda de payaso. Bueno, necesitamos las dos cosas son muy importantes, hijos. Las dos cosas son muy importantes. Tanto la información artística que nos aporte, todo el procesar toda esa información que nos aporte el cerebro derecho, es muy importante. Y gracias a él que se conectan por el cuerpo calloso, señalan del cuerpo calloso. Señalan del cuerpo calloso y aquí. Conecta al cerebro derecho con el cerebro izquierdo de las funciones matemáticas, abstractas, analíticas,
lógico-matemáticos. Qué padre, ¿no? Y entonces nuestro pensamiento se complementa con los dos cerebros. Esto lo hace el cuerpo calloso. Qué padre, ¿no? Sí, pero dijo algo de la estereopsis. Ándele, ándele. Entonces resulta que en la corteza visual derecha, señálame la derecha, se recibe información de la corteza visual derecha, hija. Hijo, por favor, corteza visual derecha. Corteza visual derecha, corteza visual. Corteza visual, es decir, corteza occipital. Occipital hasta atrás, donde terminan, hasta atrás, hasta atrás, más atrás. Eso es ahí mero. Esa corteza, doctores, recibe información parcial del ojo izquierdo y parcial del ojo derecho. Ahora vete a la del otro lado. Esa recibe también. De tal suerte que cuando se complementan las dos informaciones, se produce una función visual magna que se llama estereopsis y que nos permite ver en profundidad. Con eso terminamos la clase del día de hoy. Hija, ¿sí te quedó claro? Sí, gracias. Hija, ¿con quién tienen clase ahorita? El profesor Rafael. Ay, Hola, el entonces ya profesor váyanse a su Rafael. clase con Rafa. Ya váyanse a su clase con Rafa. Me saludan al profe Rafa, por favor. Váyanse a su clase con él, porque no va a decir que los entretuve mucho. Dale pues. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego, profe. Un abrazo virtual a todos.